En 2015, Valeant Pharmaceuticals valía $90.000 millones. Su director ejecutivo acumuló casi 3.000 millones sin inventar un solo medicamento. Wall Street lo llamaba un genio. Los senadores no paraban de hablar de él, pero no para elogiarlo. En silencio, una empresa desconocida procesaba recetas falsas entre bastidores. Así convenció un hombre al mundo financiero de haber descifrado la industria farmacéutica. No lo había hecho, solo encontró una forma muy elegante de robarle. Michael Pearson no venía de la medicina, venía de McKinsey, la firma de consultoría de gestión más prestigiosa del mundo. Durante 23 años, asesoró a las más grandes empresas farmacéuticas del planeta. Sabía exactamente cómo ganaban dinero, sabía exactamente cómo lo desperdiciaban, y un día decidió que él podía hacerlo mejor. Cuando Pearson asumió el control de Valeant en 2008, la empresa valía unos $2.000 millones. Nada especial. Una farmacéutica mediana con medicamentos sólidos, pero sin una gran historia. Pearson tenía un plan muy diferente. Su idea era casi demasiado simple para tomarse en serio. Las farmacéuticas tradicionales gastan miles de millones descubriendo nuevos medicamentos, construyen laboratorios, contratan científicos, realizan ensayos clínicos por años, y la mayoría de las veces fracasan. Pearson miró todo eso y dijo, ¿para qué molestarse? En lugar de descubrir medicamentos, simplemente compra empresas que ya los tienen. Elimina todo el gasto en investigación. Sube los precios de los medicamentos que acabas de adquirir. Extrae el máximo beneficio. Luego usa ese dinero para comprar más y repetir. Era la industria farmacéutica tratada como una operación de capital privado, no ciencia, pura ingeniería financiera. Y durante 7 años funcionó de manera espectacular. Valeant se lanzó a una ola de adquisiciones, más de 100, incluyendo Bausch & Lomb, uno de los nombres más reconocibles en el cuidado ocular. Los ingresos pasaron de menos de $1.000 millones en 2008 a más de $10.000 millones en 2015. Las acciones ganaron 1.800% en 5 años. 1.800%. Eso significa que $100.000 invertidos en 2010 valían $1.800.000 en 2015. Wall Street no solo estaba impresionado, Wall Street estaba enamorado. Bill Ackman, uno de los gestores de fondos de cobertura más famosos de Estados Unidos, compró cerca del 10% de la empresa y se volvió su defensor más vocal. Presentaba Valeant en conferencias de inversores. La llamaba la mejor empresa del mundo. Su fondo, Pershing Square, tenía miles de millones apostados en esta jugada. Los medios financieros trataban a Pearson como un profeta. Los profesores de escuelas de negocios usaban su estrategia como modelo. Todos querían un pedazo de Valeant. Nadie estaba haciendo la pregunta obvia. ¿Qué pasa cuando los medicamentos que compraste empiezan a enfrentar competencia genérica y no has inventado nada nuevo? Aquí es donde se pone oscuro y específico. En febrero de 2015, Valeant adquirió 2 medicamentos para el corazón, Isuprel y Nitropres. No son medicamentos de lujo, son medicamentos cardíacos de emergencia usados en hospitales cuando el corazón de un paciente está en crisis. No hay sustituto real. Los hospitales no pueden simplemente buscar alternativas. Al día siguiente de cerrar la adquisición, Valeant aumentó el precio de Isuprel en 720%. Nitropres subió un 310%. No porque los medicamentos cambiaran, no porque los costos de producción aumentaran, porque podían. Porque tenían un mercado cautivo de pacientes que necesitaban esos medicamentos para seguir latiendo. Esto no era ilegal. Esta es la parte que debería revolverles el estómago. No era ilegal, pero detrás de la estrategia de precios había algo que sí lo era. Pearson había construido en silencio un arma secreta, una farmacia especializada llamada Philidor Rx Services. En papel era independiente. En realidad, Valeant la controlaba. Tenía opción de comprarla por completo y la usaba para canalizar recetas de marca costosas a través de seguros de formas que una farmacia normal nunca haría. Philidor anulaba solicitudes de genéricos más baratos, impulsaba las versiones más caras de Valeant y ayudaba a cobrar dinero de los seguros que de otro modo no habría visto. El detalle más importante, nada de esto fue revelado a los inversores, ni en llamadas de resultados, ni en declaraciones.
En ningún lugar donde los inversores que apostaban miles de millones pudieran encontrarlo. Mientras tanto, los informes financieros eran extraordinarios, porque Valeant había inventado su propia manera de medir su propio éxito. En lugar de reportar ganancias estándar, la empresa promovía una métrica que llamaba ganancias en efectivo, por acción. Este número excluía los enormes costos de todas esas adquisiciones, la depreciación, la amortización, los mismos gastos que cualquier contador honesto incluiría en el cálculo de ganancias. Elimínalos y la empresa parecía una máquina de hacer dinero. Inclúyelos y el panorama era mucho menos halagador. La deuda superaba los 30.000 millones de dólares. Todo el imperio descansaba sobre dinero prestado, barato, adquisiciones continuas y la tolerancia política, aumentos ilimitados en los precios de los medicamentos. Las tres cosas estaban a punto de agotarse al mismo tiempo. A mediados de 2015, las grietas ya estaban ahí para quien quisiera verlas. Los senadores enviaban cartas exigiendo explicaciones por los aumentos de precios. Los médicos decían públicamente que los hospitales no podían pagar los medicamentos cardíacos. Bernie Sanders tenía el nombre de Valeant en la boca en sus mítines de campaña. Para una empresa que dependía de subir precios libremente sin presión política, esto no era ruido, era una amenaza de primer nivel. Entonces llegaron los vendedores en corto. Los vendedores en corto son escépticos profesionales. Ganan dinero encontrando empresas cuyas acciones están sobrevaloradas y apostando en su contra. Una firma llamada Citron Research llevaba meses estudiando Valeant. En octubre de 2015, publicaron un informe llamando a Valeant el Enron farmacéutico. Habían encontrado la conexión con Philidor. Habían seguido las recetas, habían rastreado la contabilidad. Las acciones cayeron 15% en un solo día. Valeant respondió. La gerencia llamó al informe engañoso. Ackman defendió públicamente a la empresa con presentaciones preparadas. Por un momento, parecía que la historia podría morir. No murió. Semanas después del informe de Citron, Valeant anunció en silencio que cortaría todos los lazos con Philidor. Esa decisión, pensada para contener el daño, confirmó todo lo que los vendedores en corto habían estado diciendo. ¿Por qué cortarías lazos con una farmacia independiente si en realidad no era tuya? La Comisión de Bolsa y Valores abrió una investigación formal. El Departamento de Justicia emitió citaciones judiciales. Las acciones, que cotizaban a más de $260 en agosto de 2015, cayeron por debajo de $30 en 18 meses, 90% perdido. Pearson fue removido como director ejecutivo en abril de 2016. Él y Ackman comparecieron ante el Senado de Estados Unidos y se disculparon, no con los inversores, con los pacientes. En 2020, 5 años después de que el esquema de Philidor comenzara a desmoronarse, la empresa entonces rebautizada como Bausch Health pagó $45 millones para resolver cargos de la Comisión de Bolsa y Valores por reconocimiento indebido de ingresos. Sin tiempo en prisión para Pearson, sin condena penal personal, y Bill Ackman, el multimillonario que había defendido a esta empresa con más fuerza que nadie, salió con pérdidas estimadas entre 4 y 5 mil millones de dólares, una de las mayores pérdidas en una sola inversión en la historia de los fondos de cobertura. Un hombre con miles de millones, humillado por una empresa que construyó su fortuna con medicamentos que los pacientes no podían dejar de comprar. Esto es lo que debes llevarte de esta historia. Cuando una empresa deja de reportar ganancias estándar e inventa su propia métrica para medir el éxito, presta atención. Las ganancias en efectivo por acción de Valeant fueron diseñadas para hacer invisible la deuda y que las ganancias lucieran limpias. Cada vez que una empresa te pida ignorar los números estándar y confiar en su versión especial, pregunta por qué. La respuesta casi siempre esconde algo costoso. Observa la deuda. Valeant tenía $30.000 millones en deuda, financiando una estrategia de crecimiento, que necesitaba que todo saliera bien al mismo tiempo. Tasas baratas, adquisiciones continuas y cero interferencia regulatoria. Una perturbación colapsa toda la estructura. Antes de invertir en cualquier empresa que crece rápido mediante adquisiciones, hazte una pregunta. ¿Cómo luce el crecimiento orgánico sin los acuerdos? Si la respuesta es plana, el crecimiento es prestado. El escrutinio político no es teatro. Cuando los senadores empiezan a convocar audiencias sobre el modelo de negocio central de una empresa,
Ese es un riesgo que no aparece en ningún balance, hasta que aparece. La exposición regulatoria en una industria políticamente sensible como la salud o las finanzas es una amenaza real y cuantificable. Ackman la ignoró. Le costó $5.000 millones. Y la lección final, la que aplica tanto si eres inversor como si estás construyendo tu propio negocio. Un modelo construido sobre la extracción siempre tiene fecha de vencimiento. Valeant no construyó nada. Compró cosas, subió precios y lo llamó estrategia. No hay ventaja duradera en eso. Solo hay un reloj. El próximo fraude ya se está construyendo en alguna hoja de cálculo, con sus propias métricas personalizadas, sus propias relaciones no reveladas y su propia sala de reuniones llena de personas que creen que el reloj nunca se detendrá. Suscríbete a Pecados del Capital para verlo antes del colapso. Cada semana descorremos el telón sobre otra implosión millonaria y te mostramos exactamente qué buscar. Si este episodio te hizo pensar 2 veces sobre la próxima estrategia genial en Wall Street, dale like. Ayuda a que más personas vean las señales antes de que sea demasiado tarde.